En nombre de Dios y de la patria, comienza la sesión. Muy buenos días a todos. Disculparme por el retraso de unos minutos, pero damos la bienvenida a la ministra, a sus asesores jurídicos, al senador Proes, que me da la impresión que está en reemplazo del senador Osandón, el senador Walker, senadora Carvajal, y me imagino que, como siempre, el senador Juan Luis Castro está en otra comisión y después se incorpora a esta. Le damos la palabra a la Secretaría para que nos dé la cuenta y luego ya le damos la palabra al Ejecutivo para ver en qué estado se encuentran las votaciones y qué nos queda por definir. Presidenta, tenemos solo un documento en la cuenta, que es una comunicación de la directora del Instituto de Estudios para la Familia, señora Maite Cereceda, mediante la cual solicitan exponer ante la Comisión sobre las principales conclusiones de estudios revisados referentes a las terapias desarrolladas en el marco del Programa de Apoyo a la Identidad de Género y acciones similares. Quisiera recordarles que en torno a ese tema habíamos acordado que terminando la discusión de este proyecto íbamos a dejar una sesión para ver ese tema en particular, así que sería uno de los expositores junto con también la ministra y probablemente vamos a invitar también al encargado de la niñez, el señor Anuar Quesille, que también está pidiendo un espacio, que podemos darle un espacio para hablar de lo que él quería hablar, obviamente, y que también dé su opinión respecto a este tema. ¿No hay nada más? Ya. Entonces, le damos a la palabra a la Secretaría para algunos temas que son del proyecto, que ya son más como de estructura del proyecto y cosas que están pendientes, y luego al Ministerio. Presidenta, en primer lugar, en relación a las indicaciones números 5, 23, 156 bis y 197, que son del senador Castro Prieto, que es para eliminar la expresión cualquiera sea su composición de la familia. Algunas de estas indicaciones se han rechazado porque se ha entendido que son incompatibles con la nueva visión de la adopción, pero otras están aprobadas con modificaciones, porque se entenderían que está comprendida, pero no pueden ir unas aprobadas y las otras rechazadas. La sugerencia de ustedes sería rechazarla. Entonces, si todos están de acuerdo, ya. En segundo lugar, la indicación 219 bis, que está en la página 104 del comparado, en la letra D, en la letra D se modificó, la letra, este artículo se refiere a los requisitos que deben poseer las personas para adoptar, ¿no? La letra D del texto aprobado en general por el Senado decía no presentar las inhabilidades descritas en el artículo 17. Bueno, esto se modificó, ¿ya? Y ahora quedó el no haber sido... sí, eso. Ahora, a nosotros nos preocupa no estar formalizado, porque eso podría entrar en contradicción con el principio de inocencia. ¿Se escuchó bien lo que plantea? ¿Se lo puede repetir, por favor, porque no he escuchado la abogada? La modificación propuesta a la letra D, que dice no estar formalizado por crímenes o delitos cometidos contra niños, niñas o adolescentes que menoscaben su integridad física o psíquica o su indemnidad sexual. El no estar formalizado, en opinión nuestra, podría afectar el principio de inocencia, que es un principio de nuestro ordenamiento jurídico. Sí, yo aquí voy a pedir ayuda de los senadores. Senador Walker. Es una buena discusión, pero yo me pongo en el caso, pues siempre hay que ponerse el peor de los casos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si tenemos un formalizado por violación contra niños, niñas y adolescentes? Vamos a decir, no, rige el principio de inocencia, porque mientras no se demuestre lo contrario, o sea, la formalización, sobre todo tratándose de delitos contra la indemnidad sexual de niños, niñas
y adolescentes supone una investigación exhaustiva del Ministerio Público, supone antecedentes fundados para, en este caso, formalizar. No estamos hablando de cualquier delito, no estamos hablando de un hurto, no estamos hablando de un robo, no estamos hablando de un delito de estafa, de un delito económico, estamos hablando de crímenes o delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes que menoscaben su integridad física o psíquica o su integridad sexual. Es decir, estamos hablando de agresiones contra niños, lesiones, estamos hablando de abuso sexual, estamos hablando de violación. O sea, por las características propias del delito, yo prefiero seguir hablando de formalización. Perdón, existe, porque siempre reitero que yo no soy abogado, así que me disculpan si me equivoco, pero como el principio precautorio en la ley, porque claro, esto es anticiparse a un riesgo en el fondo, claro, sobre todo por la naturaleza del delito y quién podría ser afectado, que es lo que está planteando el... Una formalización por un delito de esta naturaleza va a estar asociado a una medida cautelar bastante intensiva. Siempre. Gracias, senador. Senadora Carvajal. Es un tema, como dice el senador Walker, sumamente sensible, porque uno, obviamente, si se pone muy legalista o muy leguleya, efectivamente no hay delito hasta cuando hay una sentencia que así lo determine. No es el caso de la formalización, es justamente la parte previa, parte de lo que es el proceso mismo para alcanzar o a determinar finalmente si hay culpabilidad o inocencia. Y en ese contexto, evidentemente, podría estar sujeto a un examen de constitucionalidad porque no hay delito demostrado en este contexto. Ahora, yo me pregunto, y tal vez la salvedad estaría, por cierto, que uno podría desprenderse a priori de cualquier antecedente que me llevara a pensar que no hay un estándar para, por ejemplo, ser un padre, madre adoptante. Pero a mí me gustaría saber, y ahí a lo mejor está la circunstancia que acompaña a la solicitud, que hay un examen exhaustivo, en tanto en la audiencia correspondiente, si hay una persona que efectivamente está siendo investigada, queda de plano fuera, digamos. O sea, yo no esperaría que llegara a determinarse una situación de esta sin haber tenido los antecedentes de manera coetánea. Por eso que era importante cuando hablábamos de en esa audiencia cuáles son los elementos que se tienen a la vista. Entonces, efectivamente, resulta muy complejo generar, sin caer en la inconstitucionalidad, entender que por la formalización hay culpabilidad, digamos. Entonces, abrimos ahí una puerta importante. Yo dejaría sujeto aquello a lo mejor al reglamento, al examen previo, a todo lo que establezca las condiciones o los requisitos para solicitar. Que no haya sido formalizado, que no haya tenido alguna investigación, que no esté en el registro de abuso, etcétera. En este punto de la ley yo también tengo mis dudas, sin perjuicio que uno quisiera que no solo no estuviera formalizado, que jamás haya tenido ninguna sospecha, al menos de haber sido autor, cómplice o encubridor de un delito contra niños, por ejemplo. Ahora, igual yo hago un punto y yo estoy de acuerdo en eso, pero lo que podríamos pensar igual es que este proyecto se va a ir a Constitución y nosotros podríamos, si a ustedes les parece, poder hacer una propuesta, obviamente una sugerencia a la Comisión de algunos artículos que creemos que Constitución podría profundizarlo. Senador Walker. Gracias, Presidenta. No me cabe la menor duda la buena fe de su propuesta. Pero, ¿sabe lo que pasa? Es que muchas veces la Comisión de Constitución es en este tipo de cosas que fundamenta su petición de siempre revisar estos proyectos. Y yo aspiro a que después de todo el tiempo que no hemos demorado la tramitación de este proyecto, porque hemos hecho un trabajo muy exhaustivo, muy silencioso en esta comisión, concordando en todos los artículos, con el Ejecutivo, con los asesores, hagamos un último intento de que este proyecto no vaya a Constitución. Yo sé que hay un acuerdo, pero que ese acuerdo pueda ser revertido, ¿no? Tenemos la esperanza también en eso. Entonces, mientras más sólido sea el informe de esta comisión desde el punto de vista jurídico, yo creo que es mejor. Insisto, la formalización supone
un estándar objetivo de antecedentes fundados, acompañado en este tipo de casos, generalmente de una medida cautelar. La ley también tiene que ser cautelar en este principio por aplicación precisamente del principio del interés superior del niño. En ese contexto le pediría la opinión también al Ejecutivo respecto de esto, porque después la senadora Carvajal y tomamos una decisión respecto a la sugerencia que ha hecho, a la observación más bien de la Secretaría. Sí. Gracias. Yo en ese contexto, así como entendiendo, digamos, que todos queremos que haya una conducta intachable al momento de solicitar ser adoptante, yo estaría, mi propuesta, por aprobar esta indicación, pero además agregar, no estar ni haber sido formalizado, porque me parece que la conducta previa, coetánea, también es fundamental a la hora de garantizar certeza y estándares éticos, morales, objetivos respecto. También lo agregaría, pero a priori dejaría el cuestionamiento por si se genera, pero estaría contesta en poder aprobarla con esa realidad. Bueno, aclarar que esto ya está aprobado. O sea, incluso se requeriría de la unanimidad para abrir la votación de nuevo. Esto es solo una observación de la Secretaría solamente. Así que cerramos el punto con la opinión del Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Respecto a este punto y considerando también la preocupación de la Secretaría y también los principios generales del derecho y sobre todo lo restrictivo del derecho penal, en el fondo, que es siempre un derecho de última ratio y la condena es muy relevante y la presunción de inocencia existe, pero también entendiendo la preocupación de los senadores y las senadoras que llevó a esa propuesta, que se trabajó con el equipo técnico, por lo tanto es una propuesta que a nosotros nos parecía bien, pero atendiendo la preocupación creemos que una manera de incorporar esto, pero dejando claramente una distinción con la prohibición absoluta que es que está asociada a la condena, podría ser en el artículo 39, que es la indicación 224. Página 105. ¿Es esa versión, cierto? Sí, del comparado oficial. En este artículo 39 se señala ingreso al registro de personas que poseen condiciones generales para la adopción. Y bueno, en el tercer inciso señala, la evaluación técnica y jurídica considerará al menos los siguientes criterios. Y ahí hay una serie de criterios y en la última numeral 8, señala cualquier otra circunstancia que pueda poner en riesgo la integridad física, psíquica o emocional del niño, niña o adolescente que se pretende adoptar. Y ahí podríamos agregarle, incluyendo la circunstancia de estar formalizado por... haber sido formalizado me parece que, pues, considerando que si uno lo señala así de abierto, puede haber sido una persona formalizada, pero haber sido declarada absuelta, podría tener ahí ya un problema de constitucionalidad, pero me parece que... Pone sacarlo de ahí y llevar esa misma redacción a las condiciones que se enumeran y se describen en el que viene. Dejar aquí, en este artículo, como estaba, no ser condenado, porque esa es una prohibición. Pero luego, el hecho de no haber sido formalizado por estos delitos, que sea uno de los elementos a considerar en la evaluación técnica. Y por lo tanto... pero entiendo que la senadora Carvajal está agregando además no solo no estar formalizado, sino no haber sido formalizado. Y me parece que eso requeriría un análisis adicional porque podría perfectamente tratarse de un caso en que la persona haya sido absuelta y me parece que ahí sí podría haber problemas de constitucionalidad. Más allá de lo que pensemos, el tema es que tiene derecho. Senador Walker. Gracias, Presidenta. Yo prefiero que quede como está propuesto, con la expresión no haber sido formalizado. ¿Por qué? Y yo lo dejaría en ese artículo, sin perjuicio de replicarlo en la otra disposición. Yo tengo la convicción de que la expresión formalizado en ningún caso puede
puede argumentarse que es inconstitucional. Toda vez que estamos incorporando un elemento absolutamente objetivo, ha habido una investigación del Ministerio Público, el Ministerio Público supone que hay antecedentes fundados, va a estar acompañado por la naturaleza del delito, por las leyes que nosotros mismos hemos aprobado al respecto, probablemente de una medida cautelar por el principio del interés superior del niño. No así la investigación, porque el caso de la investigación podría generarse ni siquiera por una investigación del Ministerio Público, puede haber una denuncia de alguien que tenga un conflicto de interés en esta materia y que denuncie a alguien con el objeto de inhabilitarlo para ser adoptante. Y se inventa una denuncia, ¿no es cierto?, con el solo objeto. Pero la formalización es un estándar más objetivo. Supone una investigación, ya hay antecedentes. Entonces, pues yo prefiero que quede acá. Y si lo podemos replicar en la otra disposición, mucho mejor. La senadora Carvajal, y con eso cerramos con una decisión. Es perdón, Presidenta, gracias, es totalmente coherente entender no haber sido, en este caso, formalizado, ni estar siendo formalizado, porque si uno acepta que hoy día esté siendo formalizado, estableciendo la condicionante que eventualmente podría ser inocente o culpable, lo mismo pudo haber ocurrido en el proceso o en el pasado, digamos, anterior. Por tanto, no podría yo suponer que hoy, el estar siendo formalizado hoy, tenga necesariamente que ser luego declarado inocente o eventualmente declarado culpable. Por tanto, yo sostendría no haber sido ni estar siendo formalizado, dando más coherencia a ambos efectos, que ambos son eventuales, porque al final del día el efecto concreto y objetivo va a ser la sentencia absolutoria o condenatoria. Y en ese contexto a ambos cabría la misma imposibilidad de resultar finalmente adoptante teniendo esta condición en el pasado, teniendo en el futuro, sin tener un resultado cierto, en el caso del presente. Ministra. Compartiendo la preocupación y como decía, nosotros estamos de acuerdo con estaba ofreciendo una alternativa, pero nosotros de todas maneras estamos de acuerdo con la manera en que había quedado redactado, pero solo haciendo como el punto, porque cuando señala no estar, porque no haber sido condenado es una situación definitiva, no estar formalizado es una situación transitoria, porque eventualmente, claro, y ahí podría pensarse que dada esta situación incierta y la protección y el interés superior del niño se justifica, pero es estar formalizado es una situación que puede ser, que es transitoria, porque eventualmente la formalización va a tener alguna salida del procedimiento. Y por eso me parece adecuado la manera en que está puesto ahí, que es no estar formalizado. Sí, en ese sentido, y para seguir avanzando, dado que la gran mayoría está de acuerdo que se mantenga, lo dejamos entonces como estaba acordado y votado, porque claramente y en la práctica no hay acuerdo de cambiarlo, y del momento de que ya está votado habría que haber pedido la unanimidad y no la va a haber. Así que le pedimos al Ejecutivo, no sé si hay otra observación más de la Secretaría. Ya. La otra se refiere a las indicaciones 32, 100, 157, 199 ter, 173, que son para sustituir la expresión organismos acreditados por colaboradores acreditados. Esta en distintas disposiciones, en una se rechazó, en otra se aprobó con modificación. ¿Cuál es la propuesta de la Secretaría? Rechazo sería. Sí, rechazamos entonces, si es para Ya, que sea dejamos todo toda rechazada. Ya. coherente. esa es la Lo palabra. otro, la indicación 328 bis en la página 143 del comparado, la letra D, esa estaría pendiente la redacción. La 328 bis, página 143 del comparado, letra D, estaría pendiente la redacción. No, es que se aprobó, pero ese quedó, digamos, una redacción pendiente de la letra D. ¿Pendiente a la Secretaría o al Ejecutivo de redacción final? Bueno, lo han hecho a la mesa técnica. Ah, ya. Ya. A la página 143 La letra y D. la letra D. Perdón, la letra E. E.
E, no de E. Claro, los hermanos, la adopción de los hermanos. Sí, adelante. Presidenta, y por su término a los senadores, esto en su momento lo revisamos con la Comisión Técnica y acordamos mantener la propuesta del Ejecutivo. Ahí, y en ese sentido, por eso no se ve reflejado acá ninguna modificación. Sin perjuicio de que lo revisamos y lo discutimos. Sí, la forma en que está proyectada. ¿La puedo dar lectura? Esto ya está votado, entonces. Sí. Ya. Letra E. En caso de que dos o más hermanos de simple o doble conjunción hayan sido declarados adoptables, se procurará que sean adoptados por él o los mismos solicitantes. Si ello no fuere posible, el tribunal deberá velar por la continuidad del vínculo fraterno entre ellos. Sí. Ya, ¿hay algo más? Entonces le damos la palabra al Ejecutivo. 191 al corporado nos indica Secretaría. 362.4, ya estamos en la etapa final del proyecto. 165. 362.4, página 191. Ah, ya. Artículo 9. Presidenta, sí, muchas gracias. Esta indicación es para incorporar un artículo nuevo. En esto no ha habido diferencia respecto de la propuesta inicial del Ejecutivo y básicamente este artículo modifica la ley que crea el servicio para entregarle la facultad de solicitar directamente al registro civil los informes de parientes. Y luego el otro inciso que se incorpora con esta indicación es la que señala que en caso de que el tribunal tome conocimiento de la existencia de indicios de obstaculización. ¿Sí? Sí. Sería mejor que demos lectura porque parece que uno está enlazado con el otro, ¿no? Están vinculados. Tiene dos números, exactamente. Da lectura la Secretaría, si quiere, ministra. Indicación 362.4 de Su Excelencia el Presidente de la República para incorporar el siguiente artículo nuevo. Artículo. Modificaciones a la ley que crea el servicio. Modifíquese el artículo 24 de la ley número 21.302 que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica en el siguiente sentido. En la página 193 está el número 1, que dice: intercálase en el inciso séptimo, entre el punto seguido y el vocablo además, la siguiente frase: para promover la revinculación familiar del niño, niña o adolescente en caso de que se dicte una medida de separación de carácter cautelar, a más tardar el día siguiente hábil desde su conocimiento. El servicio deberá oficiar a la Dirección Nacional del Registro Civil e Identificación en los términos señalados en el artículo 74 de la Ley número 19.968 que crea los tribunales de familia. Asimismo, el servicio podrá oficiar a otros organismos públicos que puedan contar con información relevante para identificar el domicilio de estas personas. Número 2, está en la página 194 del comparado. Agrégase en el inciso final, luego del punto final que pasa a ser seguido, la siguiente frase: asimismo, en caso de que el tribunal tome conocimiento de la existencia de indicios de obstaculización del ejercicio del derecho niño, niña o adolescente al relacionamiento o comunicación con su familia de origen por parte de la familia de acogida, deberá evaluar su permanencia con dicha familia de acogida y tomar las medidas necesarias para asegurar el trabajo de fortalecimiento y revinculación familiar entre el niño, niña o adolescente y su familia de origen. Le damos la palabra a la ministra para que pueda dar una explicación de este artículo que se dio lectura. Gracias, presidenta.
Como señalaba, la primera tenía que ver con entregarle al Servicio de Protección Especializada la facultad para oficiar directamente al registro civil para solicitar, esto es coherente con lo que habíamos aprobado antes, pero lo tenemos que incorporar en la ley del servicio y de esa manera que quede como una atribución del servicio, para solicitar los certificados de parientes y todo lo que ya hemos regulado al respecto. Y luego en el inciso final, dado que el artículo 24 es un artículo sobre el cuidado alternativo, se señala especialmente qué sucede cuando el tribunal toma conocimiento de la obstaculización de la familia de acogida respecto del proceso de revinculación, que es el objetivo principal del procedimiento, sabiendo que la adopción es siempre subsidiaria, y eso le entrega al tribunal la facultad de evaluar también la permanencia de ese cuidado personal teniendo en cuenta esta obstaculización. ¿Hay alguna observación respecto de estos artículos? Si no la hubiera, podemos hacer una economía de votación y votarla por unanimidad, los senadores, sin modificación. Luego pasamos al artículo 78, página 195 del comparado. La indicación 363 del Ejecutivo está retirada y la indicación 363 bis del Ejecutivo es para suprimir el artículo 76 del texto aprobado en general, que se refiere al gasto fiscal de la... Le damos la palabra al Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Aquí es por un tema de técnica legislativa. Se suprime este artículo 76 sobre gasto fiscal porque esto pasa a considerarse en los transitorios, específicamente en el artículo 7º transitorio. Se suprime porque se incorpora más adelante solamente. ¿Estaríamos de acuerdo a hacer una votación? Sí. No, esa está retirada, esa viene retirada. Ya. Luego pasamos a las disposiciones transitorias, la misma página 195 el comparado, artículo primero, indicación 363 del Presidente de la República para reemplazarlo por el siguiente. Artículo primero transitorio, entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia cuando hayan transcurrido a lo menos 3 meses desde que el reglamento y todas las actualizaciones reglamentarias señaladas en el artículo segundo transitorio se publiquen en el Diario Oficial y haya transcurrido 1 mes desde el término del periodo de acreditación que alude el artículo tercero transitorio. Le damos la palabra al Ejecutivo. Presidenta, acá luego de conversarlo con la Comisión Técnica y explicar los plazos que ello implicaba, porque se explican más adelante y podemos explicarlo, decidimos eliminar el a lo menos, dado que nos considerábamos que establecía una incerteza, que es mejor establecer certeza a los 3 meses, más que a lo menos 3 meses. Desde la Único que se eliminaría entonces, a lo menos, se saca. Y queda, yo creo que es mucho mejor dejarlo a los 3 meses, eso nos obliga. ¿Sí? Sí. Perfecto, entonces estaríamos de acuerdo con este cambio. 4-0 entonces, con modificaciones, porque se elimina a lo menos. Sí. Luego pasamos a la página 196 del comparado, el artículo segundo de Su Excelencia el Presidente de la República para sustituirlo por el siguiente. Artículo segundo transitorio, plazos de dictación y actualización de los reglamentos. El reglamento a que se refiere el artículo 69 deberá ser dictado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia dentro del plazo de 6 meses contado desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. Dentro del mismo plazo señalado en el inciso anterior, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá actualizar los reglamentos aludidos en el artículo tercero ter de la Ley 20.530 que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica, y en el artículo 6 bis de la Ley de Aportes Financieros a los nuevos contenidos de esta ley. Asimismo, en el plazo de 10 meses contados desde la publicación de la ley, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá actualizar los reglamentos referidos en el inciso quinto del artículo 18 bis de la Ley del Servicio, en el artículo tercero de la Ley de Aportes Financieros y en el inciso tercero del artículo 28 y el inciso quinto del artículo 30 de la Ley de Aportes Financieros en el mismo sentido que el inciso anterior.
La palabra se la damos al Ejecutivo para que pueda explicar el cambio que había con el texto aprobado en general. Sí, gracias, presidenta. Aquí, en virtud de todo lo que hemos justamente legislado, se adecúan en función de considerar todas las modificaciones, la dictación de reglamento y todas las modificaciones que va a ser necesario dictar. Así que, para resumir qué es lo que esto significa, se establece en primer término que el reglamento principal deberá dictarse 6 meses desde la publicación de la ley en el Diario Oficial. Ese reglamento principal es el que es aludido ahí como el reglamento del artículo 69. La verdad es que ahí va a haber que hacer un ajuste de la concordancia, que si no me equivoco es el 73, pero ahí hay que revisar. Y ese artículo, respecto del reglamento, si recuerdan, esto lo discutimos bien hace 2 sesiones, la última vez que yo pude venir. Por lo tanto, ese es el reglamento principal. Pero luego va a haber que modificar varios otros reglamentos y se establecen 2 plazos. Un plazo de 6 meses para modificar el reglamento del artículo 3º ter de la Ley 20.530, es específicamente el reglamento que fija estándares para los organismos colaboradores y los programas de las líneas de acción. Luego, el otro reglamento que se señala con un plazo de 6 meses es el reglamento del artículo 6 bis de la Ley de Aportes Financieros, y este es el reglamento que determina los procesos de acreditación de los colaboradores, la forma en que se acreditará el cumplimiento de los requisitos respectivos, las causales para el rechazo y la revocación de la acreditación. Por lo tanto, esos son los primeros 2 reglamentos que se modifican, que tienen que ver fundamentalmente con la acreditación de los organismos colaboradores. Y luego hay un plazo de 10 meses para la revisión de los reglamentos que están asociados a los programas. Y esto significa los reglamentos que tienen que ver con las estrategias para trabajar con familias, el contenido de los programas y el modelo de intervención, en función de hacerlo coherente con todo lo que hemos aprobado. Y por lo tanto, estos reglamentos, que van a tener un plazo de 10 meses, es el reglamento del inciso 5 del artículo 18 bis de la Ley del Servicio de Protección Especializada, y ese es el que determina las estrategias y lineamientos para incluir el trabajo con las familias de los niños, niñas o adolescentes, o quienes los tengan a su cuidado, personas relevantes. El reglamento del artículo 3º de la Ley de Aportes Financieros, que es el que establece los programas de protección especializada que se desarrollan en cada línea de acción y los modelos de intervención. Y el reglamento del inciso 3º del artículo 28 y del inciso 5 del artículo 30 de la Ley de Aportes Financieros, que son 2 reglamentos, el que establece los porcentajes para que los colaboradores acreditados que ejecuten más de un proyecto puedan administrar centralizadamente, los montos máximos que perciban por concepto de subvención, y el reglamento que determina la forma de pago respecto de cada línea. Por lo tanto, serían 2 plazos, sí, en función de los distintos reglamentos que hay que modificar. ¿Hay alguna observación al respecto de parte de los senadores? Ya, perfecto. Entonces, Presidenta, tendría que ser con modificaciones. ¿ya? Son formales, o sea, el artículo 69 hasta la semana pasada era el 73, porque ahí vamos Sí, ordenando que los eso es lo que números. dijo la ministra, claro. Después 10 meses, eso es contado porque se refiere al plazo, y en la parte final, en el mismo sentido que debiera tener la preposición en. ¿Ya? ¿Ya? Pero son Si no hay modificaciones formales. observaciones respecto a lo que está planteando la Secretaría, se da por aprobado entonces. Modificaciones. Luego pasamos a la página 198 del comparado, artículo 3º, indicación 366 bis de Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente. Artículo 3º transitorio, proceso de acreditación de colaboradores nacionales. Los colaboradores acreditados por el servicio para ejecutar programas de la línea de acción de adopción que a la entrada en vigencia de esta ley estén reconocidos como tales por dicho órgano, deberán acreditarse conforme a la presente ley dentro del periodo de 6 meses contado una vez que se publiquen en el Diario Oficial las actualizaciones de los reglamentos referidos en el inciso 2 del artículo 2 transitorio. Los convenios de la línea de acción
que hayan sido suscritos entre los colaboradores acreditados señalados en el inciso anterior y el servicio que se encuentren vigentes al momento de la entrada en vigencia de esta ley, continuarán rigiéndose por las normas aplicables a la época de su celebración. Sin perjuicio de lo anterior, dichos convenios podrán ser revisados con el fin de evaluar modificaciones que sean necesarias para cumplir con la presente ley. ...368 bis de los senadores Araya, de Urresti, Latorre y Walker, para sustituir la expresión organismos acreditados por colaboradores acreditados. Esta está en la misma línea de las anteriores. ¿Observaciones al respecto de parte del Ejecutivo? Porque esto como bien claro, pero si usted quiere dar una explicación del cambio. Sí, es lo que dice muy claramente, muy que claramente. es que luego de la revisión de los reglamentos que acabamos de aprobar, se establece el plazo para la reacreditación, y respecto de esa última, la indicación 368 que recién se señalaba, leyendo el artículo 3º transitorio, creo que en este caso ya no sería necesario porque con la nueva redacción ya señala colaboradores acreditados. Por lo tanto, la 368 ya no tendría sentido cuando aprobemos la 366 bis. ¿Hay alguna observación? Falta la senadora Carvajal. Pero en ese sentido, bueno, esperar que llegue un minuto. Si no llega, votamos. Sí, también podemos agregar el voto, sí, está bien. Entonces la damos por aprobada. Página 199, artículo 4, indicación 370 bis de Su Excelencia Presidente de la República para reemplazarlo por el siguiente. Artículo 4 transitorio. Proceso de autorización de colaboradores internacionales. Los organismos extranjeros que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren autorizados para servir de intermediarios en materia de adopción internacional de niñas, niños y adolescentes deberán presentar su solicitud de autorización ante el servicio bajo las reglas establecidas en esta ley dentro del periodo de 6 meses contado desde la publicación en el Diario Oficial del reglamento aludido en el artículo 70 de esta ley. Es exactamente lo mismo que para los que estaban acreditados nacionales. Entiendo, ¿no? Es equivalente, Sí, pero equivalente. en este caso el plazo se cuenta desde el reglamento principal y no desde los de No desde acreditación, la porque es acreditación. donde va a estar regulado esto. No, nuevamente ahí en la concordancia del artículo va a haber que revisarla. Sí, pero claro, eso ya requiere de un análisis un poco mayor. ¿La damos por aprobada? Luego pasamos a la página 200 del comparado, artículos transitorios nuevos. La indicación 372 del presidente está retirada, la 373 del Ejecutivo, para consultar el siguiente artículo 5º nuevo. Artículo 5º transitorio. ¿Hay cambios? La leo. Vimos dos artículos que eran más bien de orden y si le parece sumar su voto. Ya, entonces no. Sí, Mejor Presidenta, que- respecto de este artículo, en la comisión técnica se vieron algunas modificaciones que Fernando va a explicar. Presidenta, durante la discusión de la comisión técnica, esto fue particularmente sensible en virtud de que habla de la transitoriedad en la aplicación de las normas relativas a los procedimientos que se aplican y se estimaba que era demasiado restrictiva y en ese sentido nosotros concordamos eliminar la frase que está en amarillo destacada y agregar una frase final para efectos de la entrada en vigencia de normas que no dicen relación con procedimientos judiciales, pero que sí son sustantivas, y de esa manera quedaría de la siguiente forma. Procedimientos pendientes. Los procedimientos judiciales de susceptibilidad de adopción y de adopción que se encuentren pendientes al momento de la entrada en vigencia de esta ley continuarán tramitándose bajo las disposiciones de la Ley 19.620 hasta su total tramitación. Ello sin perjuicio que el tribunal, sin alterar las normas relativas a los procedimientos judiciales, podrá aplicar las normas respecto al ejercicio de derechos por parte del niño, niña o adolescente.
En ese sentido, en todo aquello que diga relación con ejercicio de derechos como representación jurídica, de derecho a ser oído u otros derechos, derecho a búsqueda de orígenes, puedan utilizarse esas normas sin perjuicio de que no se pueda alterar el procedimiento judicial que está en curso. Senador Walker. Gracias, Presidenta. Me parece bien la propuesta del Ejecutivo en conjunto con el Comité de Asesores, dejando claro para la historia fidedigna de la ley que la intención del legislador no es retrasar los procedimientos judiciales en curso ni entorpecerlos, porque sería contradictorio con el principio de revinculación familiar que persigue el legislador con esta propuesta, sino que es permitirle al juez, como bien ha dicho el asesor Fernando Carballo, advertir si hay cuestiones respecto a las cuales esta ley innova que es necesario incorporar. Por ejemplo, la comunicación con la familia de origen, pero que eso en ningún caso va a retrasar los procedimientos judiciales en curso ni trabar su tramitación, por decirlo de alguna manera. Gracias. Senadora Carvajal. Sí, tal vez también para la historia de la ley tener claridad de qué va a ocurrir efectivamente con los procedimientos administrativos que están en curso y qué normativa se va a utilizar justamente en relación a aquello. Si va a ser la normativa anterior, la actual, cómo se procede y cómo se adecúa, digamos, a estos procedimientos que a veces también son los que en definitiva queremos salvar, digamos, porque son los más lentos. Pero sería interesante para la historia de la ley también saber, ministra, por su intermedio, presidenta, cuál va a ser el curso, cómo se va a adecuar. Porque lo que ustedes plantean ahí es que se mantiene la norma, digamos, vigente que al momento de que la persona comienza el proceso. Sin embargo, al menos puede verse beneficiado con los derechos que se resguardan en esta ley. Pero respecto a lo que pregunta la senadora, no sé si con eso le respondemos o hay algo más que esté con problemas. Sí, creo, es justamente como usted dice, presidenta, pero creo respecto al alcance de la senadora Carvajal, nos pareció que era innecesario que esté aquí, sobre todo para que quede claro que este artículo quinto transitorio tiene que ver con los aspectos procesales de justamente este tipo de procedimientos y que quede muy claro que los procedimientos iniciados, esto es algo común en general, además para asegurar una buena transición y que no suceda la preocupación del senador Walker de que eso termine retrasando, sin perjuicio de que efectivamente, en caso de que lo indique de que lo requieran el interés superior del niño, también se puedan considerar otras normas no procesales, sino más bien sustantivas, como el ejemplo que se señalaba. Nos parecía que, dado para mayor claridad de este artículo y dado que no era necesario la redacción, era mejor eliminar aquí la expresión procedimientos administrativos, dado que los procedimientos administrativos distintos van a ir justamente de la mano con que vaya cambiando el procedimiento judicial y en la medida en que los reglamentos cambien va a ser obligatorio aplicar esos procedimientos administrativos y por eso creíamos que era más limpio para que quede claro que aquí estamos hablando de los aspectos procesales judiciales. Perfecto, gracias por la respuesta. Además, todo esto queda en la historia de la ley, así que está muy bien aclararlo. Sí, hacer las consultas. Secretaría. Sí. Hay que votar. Sí. ¿Hay opinión favorable a una votación express de todos? Perfecto. Sí. Luego pasamos a la indicación 374, que está en la misma página 200 del comparado, de Su Excelencia el Presidente de la República, para consultar el siguiente artículo sexto nuevo. Artículo sexto transitorio. Adopciones establecidas según la Ley 7.613 y la Ley 18.703. Aquellos que tengan la calidad de adoptante y adoptado de conformidad con la Ley 7.613 o con el régimen de adopción simple de la Ley 18.703 continuarán sujetos a los efectos de la adopción previstos en dichas leyes. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, estos adoptantes y adoptados, cualquiera sea su edad, podrán acordar que se les apliquen los efectos que establece el inciso primero del artículo 42 de esta ley,
de conformidad con el siguiente procedimiento. A. Él o los adoptantes y el adoptado por sí mismo o por curador especial deberán suscribir un pacto que conste en escritura pública. Si la adopción se otorgó conforme a la ley número 7613, además deberán prestar su consentimiento las otras personas que señala su artículo 2, y en el caso de la adopción simple establecida en la ley número 18703, las personas que se encuentran casadas requerirán el consentimiento de su cónyuge. B. El pacto se someterá a la aprobación del Tribunal de Familia competente, la que se otorgará luego que se realicen las diligencias que el tribunal estime necesarias para acreditar las ventajas para el adoptado. Tales diligencias, en el caso de la adopción regulada por la ley número 7613, contemplarán necesariamente la audiencia de los parientes a que se refiere el inciso primero de su artículo 12, si los hubiera, y tratándose de la adopción simple que norma la ley número 18.703, la audiencia de los padres del adoptado siempre que ello sea posible. C. La escritura pública y la resolución judicial que apruebe el pacto deberán remitirse a la oficina correspondiente del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que se practique una nueva inscripción de nacimiento del adoptado como hijo o de los adoptantes, y solo desde esa fecha producirán efecto respecto de las partes y de terceros. La adopción constitutiva de estado civil así obtenida será irrevocable. Con todo, el adoptado por sí o por curador especial y las personas que tengan actual interés en ella podrán pedir la nulidad de la aprobación obtenida por medios ilícitos o fraudulentos, la que se regirá por lo dispuesto en el artículo 44 de esta ley. Le damos la palabra al Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Este artículo transitorio tiene como sentido principalmente poder conectar y concordar con los regímenes de adopción regulados por leyes anteriores. Aquí hay varios regímenes que tenían características muy distintas y principios muy distintos a los que establece tanto la regulación vigente actual como más aún la nueva ley de adopción que vamos a dictar. Y por lo tanto este artículo sexto transitorio regula la manera en que se puede justamente establecer o dar derecho a acceder a esta regulación de manera muy similar a la que lo hace la actual ley de adopción, refiriendo a esas leyes antiguas, y le voy a pedir a Emilia que explique el detalle de esto. Sí, como bien dice la ministra, las leyes anteriores no concedían necesariamente el estado civil de hijo y por tanto, por ejemplo, los derechos sucesorios o de pensión de alimentos respecto de otros familiares estaban restringidos. Como bien señala la ministra, la idea es mantener íntegramente, en virtud del principio de no regresividad de los derechos humanos, la posibilidad de que las personas adoptadas bajo esos antiguos regímenes simplificados puedan optar a los efectos de esta ley, y por eso se nombra el artículo 42 de este proyecto de ley que dice relación con los efectos de la sentencia. Muy bien. ¿Observaciones respecto a esta norma? ¿No? Perfecto. Entonces, sometemos a votación. Voy a pedir votación básicamente cada uno por la importancia que tiene esta norma. Senador Proens. A favor. Senador Walker. A favor. Senador Castro. A favor. Senadora Carvajal. A favor. Presidenta. A favor. Aprobado sin modificaciones, 5-0. La verdad es que no es menor este artículo, es muy, muy importante para muchas personas, así que muy bien que estemos avanzando ya. Sí, secretaria. Vamos al último. En la página 202 del comparado, la indicación 375 de Su Excelencia el Presidente de la República para consultar el siguiente artículo séptimo transitorio nuevo. Artículo séptimo transitorio, gasto fiscal. El mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia respectivamente. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte de gasto que no se pudiera financiar con tales recursos.
Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del sector público. El Ejecutivo. Presidenta, esto simplemente es lo que ya señalábamos antes, el artículo justo anterior de los transitorios que movía esta norma respecto a gasto fiscal a este artículo transitorio. Perfecto, entonces sometemos a votación económica este último artículo que en el fondo eliminamos el anterior. Lo daríamos por aprobado 5-0 y antes de darle la palabra al Ejecutivo y a los senadores, agradecer la disposición, el compromiso y el trabajo que realizamos por este proyecto. La verdad es que fue un agrado trabajar con todos. El tema era extraordinario. Yo creo que nos tocó un tema precioso que esperamos poder sacar pronto, como bien dijo el senador Walker, y ver cómo logramos ahí unos buenos acuerdos con Constitución, porque de verdad este proyecto y esta iniciativa merece claramente agilidad y hemos sido muy responsables. Y la verdad es que creo que con excepciones votamos todos de manera unánime. Darle las gracias también a la Secretaría y sobre todo agradecer anticipadamente el trabajo que tienen ahora, ¿cierto?, para poder despachar este proyecto a sala. Así que le damos la palabra, si quieren, a los senadores primero y luego cierra el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene la palabra, dado que los senadores se están inspirando. Muchas gracias, Presidenta. Quiero agradecer realmente el trabajo que hemos podido realizar. Creo que esto es un avance muy significativo después de 11 años de tramitación en este Congreso Nacional, de muchísimos cambios que ha tenido nuestra legislación en materia de niñez y una ley de adopción que es consenso, que es muy crítico modificar, pero que durante muchos años ha habido mucha complejidad y muchos obstáculos de distinto tipo para poder avanzar. El presidente nos ha solicitado, me ha mandatado a mí, a la subsecretaria, a darle prioridad a la tramitación de este proyecto de ley. Nos gustaría que pueda ser despachada ley durante este año y creo que ya hemos dado un paso muy importante gracias justamente a la voluntad de esta comisión. Aquí había un trabajo transversal, un trabajo además que quiero agradecer a la comisión técnica, a los asesores y asesoras que han sido muy importantes para poder adelantar el trabajo y que así podamos llegar semana a semana justamente a ir resolviendo los temas. Votamos más de 400 indicaciones bastante complejas, nos estamos así adecuando a muchísimos cambios normativos que ha habido durante este tiempo, y por lo tanto ha sido un trabajo bien técnico, y el hecho que además lo hayamos votado por regla general o en una gran medida por unanimidad, creo que da cuenta de esta transversalidad. Quiero que se lo transmitamos también al resto de las senadores y senadoras, también a los diputados y diputadas que les va a tocar continuar con esta tramitación, porque creo que existen las condiciones y la voluntad para que podamos despachar a ley este proyecto tan importante durante este año. Agregarle un agradecimiento especial al Ejecutivo, a sus asesores jurídicos, a la subsecretaria que no está presente, pero que hicieron una muy buena dupla con la ministra, a todos ustedes por la disposición a muchos cambios que hicimos, a la redacción, a los asesores jurídicos de cada uno de los senadores, y también agrego a las instituciones que nos han acompañado todo el proceso y que han sido también un tremendo aporte para poder mejorar la redacción del proyecto. Así que muchas gracias, tienen una tremenda tarea por delante y espero que esto facilite el trabajo y la adopción de los niños en este país. Le doy la palabra al senador Walker, ¿está pidiendo, no? No, ¿hay alguno que quiera dar una opinión? Senadora Carvajal. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar este momento. Creo que durante estos 11 años han pasado muchos niños y niñas que han vivido a lo mejor situaciones bien complejas que les impiden llegar a un hogar y tener una familia. Creo que ese es el mandato que, a propósito de esta discusión, hemos tratado de hacernos responsables. Si bien es cierto, lo decía yo en algún minuto, esta es una de las legislaciones más relevantes porque cambia la vida de las personas, y esperamos que aún con algunas discusiones que en nada tienen que empañar el trabajo consistente que se hizo, nos imponga el desafío como Parlamento. Primero, resguardar y garantizar la dignidad y la felicidad de los niños, algo que nos compete a todos.
a todos los adultos y particularmente a los legisladores. Y en ese desafío está incorporado este Congreso. Yo esperaría también que asumamos nuestro rol también político a propósito de la discusión que va a haber tanto en la Comisión de Constitución como también en la Comisión y en las comisiones que corresponden en la Cámara de Diputados. Y lo digo con un solo elemento objetivo: que avancemos rápido, que avancemos y gestionemos y nos preocupemos todo a lo mejor de insistir, como aquí ha dicho la ministra, de que ojalá tengamos un proyecto y una nueva normativa respecto a la adopción en Chile antes que acabe este año. Creo que sería uno de los propósitos más nobles de los cuales pudiéramos darnos a la tarea de realizar, porque efectivamente cada día que pasa, cada hora que pasa, muchos niños y niñas de los cuales conocemos en distintos espacios están esperando acceder a una familia o a alguien que vele por ello, y creo que ese es el desafío de este proyecto. Así que solo felicitarle, Presidenta, su conducción, a los colegas, los que estuvieron antes, porque yo me tocó estar por cuestiones también circunstanciales y de espacios políticos recién este año en esta comisión, y por supuesto al Ejecutivo. Eso, felicitar también lo que tuvimos ocasión de ser testigos, que fue el lanzamiento de la Política Nacional de la Niñez que se llevó a cabo el viernes pasado acá en los salones del Congreso, en donde obviamente lo que se pide y como decía una de las niñas allí, lo replicó el presidente: no puede haber progreso y futuro sin la felicidad de los niños. Creo que este es un avance también desde el espacio que a nosotros nos corresponde, así que felicitaciones también a la Secretaría. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora. Decirles que perdonen que inmediatamente coloque, digamos, los temas, pero viene el proyecto de armonización, que es vital. Ese proyecto, Fernando, ¿cuántos artículos tiene? Vamos a cerrar al tiro, solo quiero, para darnos ánimo, digamos. No sé el número exacto, pero son bastantes artículos, son cientos de artículos con cientos de indicaciones. ¿Cuántas indicaciones recibimos la Secretaría? ¿Recibió en total? Más de 300. Entonces, bueno, nosotros somos una comisión muy eficiente que las 2 horas las utiliza muy bien, somos capaces de llegar a acuerdos, así que espero que podamos tramitar el proyecto de armonización este segundo semestre, de tal manera poder hacerle entrega al Congreso Nacional de 2 proyectos que se han tramitado con mucha precaución y cuidado en esta comisión. El día 26 va a ser la sesión dedicada a esas 2 horas a escuchar todas las personas que nos han solicitado audiencia y que no hemos podido recibir. Así que les pido que si no pudieran venir ustedes, que al menos venga alguien en reemplazo de los comités. Agradecer, no sé si hay algo más, Fernando, que me comunica uno de los asesores de la bancada RN. Disculpen, pero dejemos todas las cosas cerradas y hay un tema que está pendiente. Fernando, si pudieras comentarnos antes de dar por terminada la sesión. En la sesión pasada se habló respecto de los adultos significativos y se planteó una preocupación respecto de la forma en que estaban caracterizados. Luego de hablar con los asesores y ponernos de acuerdo, nosotros creíamos que podría esto resolverse y había acuerdo en ello, incorporando las voces que se proyectan a continuación, en particular la palabra estable a la hora de hablar de adultos significativos, para que quedara de la siguiente forma. Voy a leer el inciso completo. Para efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, se entenderá por familia de origen a los parientes por consanguinidad del niño, niña o adolescente hasta el 3er grado de la línea colateral y los ascendientes hasta el 2º grado, y por adulto significativo, aquellas personas con las que en cualquier momento del desarrollo de esta etapa, el niño, niña o adolescente, por sí o a través de su abogado, informe reconocer que mantiene una relación estable y de confianza y que pueda presentar una vía de egreso. En cualquier momento de la presente etapa, estas personas podrán solicitar al tribunal ser consideradas como parte del procedimiento. Solo para ser justos, creemos que la palabra reconocer estaría de más, y basta con que diga informe que mantiene una relación estable y de confianza, pero eso lo revisamos. ¿Esto requeriría, Secretaría, una apertura de o no la votamos ese día, la dejamos pendiente? Está votado. Sí, pero lo otro a mí me parece bien agregarlo, porque fue una discusión que todos concordamos. ¿Qué es lo que procede para la Secretaría? Lo que pasa, Presidenta, que esa era una indicación bastante larga que incluía muchos artículos y se aprobó con modificaciones. ¿Ya? Y nosotros dentro de la revisión perfectamente la podemos incluir. ¿Estamos de acuerdo entonces de incluirla en el trabajo que va a hacer la Secretaría?
para no abrir, digamos, todo, porque ustedes se recuerdan, muy largo. Decirles también que Fernando ha hecho un trabajo que les vamos a compartir, que es una minuta que yo le solicité y que la hizo impecablemente bien, que dice relación con un resumen de lo que es el proyecto de ley y cómo cambia la ley actual con la que viene. Esto con dos fines. Uno, un tema de información para ustedes como senadores, para poder comunicar, pero también, y tengo que ser bien honesta, para poder comunicarles, sobre todo a la Comisión de Constitución, que se ha hecho un buen trabajo, y a las bancadas para que nos apoyen en esta iniciativa de apurar un poquito la causa. Así que, ministro, usted tenía un ofrecimiento para que los senadores la acompañaran, entiendo, en una conferencia para que usted misma los invite. Gracias, presidenta. Bueno, absolutamente de acuerdo y creo que el trabajo, lo que viene ahora y conversación con nuestras bancadas y las distintas, o sea, sus bancadas y las distintas instancias va a ser importante y por lo mismo, como señala la presidenta, creíamos que sería bueno que pudiéramos hacer un punto de prensa todos en conjunto mostrando este importante avance, la transversalidad que tiene y por supuesto reiterar el agradecimiento a todos los senadores, senadora Carvajal, senador Castro, senador Walker, Osandón, senador Provence, que nos apoyó en la última etapa y también a los senadores, a las senadoras que estuvieron previamente, el senador Van Rieselberghe, la senadora Gatica y la senadora Campillay, que presidió previamente, como usted también, senadora Aravena, que creo que fue muy importante en este trecho final. Sí, ¿esto sería ahora o ya? Perfecto. De todas maneras, si quieren quedarse y acompañar las instituciones que han estado, encantados de que nos acompañen y creo que es una muy buena señal para el país también. Muchas gracias.